que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a... Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque algunos lo van a estar oyendo en el podcast y no sabemos a qué horas, o viendo en YouTube. Y bueno, pues se pueden estar conectando de nuevo para ver aquí el live de ahorita, quizás mañana, otro día, ¿verdad? Y puedan estar escuchando esto. Así que buenos días, buenas noches, buenas tardes, bendiciones a todos. Aquí los recibimos. Pastora, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Saludos. Muy buenas noches, amados. Estamos aquí contentos, felices de poder estar llegando a este martes y declarar de que los frutos del Espíritu Santo vienen a nuestras vidas. Bendiciones a cada uno. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dijo el pastor. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Claudia y estamos acá otra vez más para poder compartir este tema que está de chuparse los dedos. Bendiciones a cada uno. Janita, buenas noches. Que el Señor te bendiga. Gracias, Janita, por estar ahí pendiente y tener todo listo para que podamos tener este programa y este podcast. Un saludo a todos para poder empezar este día, ¿verdad? Este podcast precioso. Quisiéramos de que se tome un minutito y que usted pueda compartir este video con sus amigos, familiares, con todos sus amigos que tiene ahí en sus redes sociales, y así poder juntos aprender hoy, sentarnos a la mesa y poder aprender. Estamos en una serie súper mega archi contra ultra macro hiper plus, grandísima, buenísima, porque lo que estamos viendo es la esencia, el
carácter que debe tener uno, es decir, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de los frutos del Espíritu Santo, estamos viendo que hay una secuencia, hay una serie, y vamos a ver 12, pastora, 12 frutos. Ahorita vamos viendo los primeros 9 que están en Corintios, y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que el fruto del Espíritu Santo llamado bondad. Va, ahí dale, no sé si puedes poner algo ahí. Bondad. Algo más sublime ahí, bondad, para ser bondadoso. No, es que aquí comienza la historia. Aquí inicia el podcast. Bondad. Así que hoy vamos a estar viendo la bondad. Hemos visto el amor. Recuérdense que la base bíblica está en Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y llegamos al que es bondad. Así que no se pierda ningún martes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no cancele, no lo detengamos, sino que podamos darle la secuencia hasta llegar a los 12 frutos. Y hoy vamos a ver el número, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6. Ahí ya vamos. Ya vamos viendo y aprendiendo cada vez que nos sentamos a la mesa a comer lo importante de cada fruto, ¿verdad? El amor, que es súper importantísimo, porque si no tenemos amor no tenemos nada, no somos nada, dice la palabra en Corintios. El gozo, no podemos hacer las cosas si no hay un gozo en nosotros, si no tenemos paz, si no somos pacientes, si no somos amables o benignos, y hoy bondadosos. La bondad, pastora, es sumamente importante. Hoy vamos a ver unos conceptos, unas palabras preciosas del Señor Jesús, incluso unos ejemplos bellos en la palabra para entender cómo desarrollar ese fruto precioso que nos hace falta tanto a nuestras vidas. Amén, amén. Es algo bien lindo y maravilloso como el Señor nos ha ido trayendo, ¿verdad? Y cómo hemos ido desarrollando estos frutos. Y yo creo que en cada noche que hemos tenido la oportunidad de poder compartir y las aportaciones que ustedes han hecho nos han enriquecido mucho, ¿verdad? Y yo creo que lo que el Señor nos deja en su palabra en Gálatas 5:26, que es el 5:22, que es el versículo clave, ¿verdad? Para poder desarrollar cada uno de estos frutos. Lo hemos venido ahí sí que desgranando, como cuando uno agarra un elote, va, y le comienza a quitar los granitos de elote, pues así hemos venido trabajando con este versículo y hemos aprendido mucho, y el día de hoy pues nos toca bondad, y a través de esos ejemplos, como decía el pastor, vamos a ver en la palabra qué significa bondad. Y yo creo que no le damos más, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Definitivamente sí, ¿verdad? Ya sin más preámbulos, entremos a desarrollar el tema. La palabra en el griego, ahí que se utiliza ahí en Corintios, en Gálatas 5:22, cuando habla de la bondad, la palabra griega es agadsosune. Y esa palabra agadsosune, aparte de bondad, es virtud. Entonces, el fruto la virtud es un fruto, es beneficencia. No sé si has oído esa palabra en algunos momentos cuando uno dice: yo no soy beneficencia pública, que venís a mí, pero es un fruto que debemos desarrollar, ser beneficencia, es decir, ser de beneficio para los demás. Es bondad, es favor, hacer un favor o mostrar favor hacia otros. Esa palabra también es bien, es bueno y buenas cosas. Es decir, la palabra, entonces, bondad es hacer bien. La palabra bondad es ser bueno. Y la palabra bondad es hacer buenas cosas hacia los demás, definitivamente. Amén. Porque es imposible que uno quiera ayudar a otros si ni uno mismo se ama, ¿verdad? Dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a mi prójimo, yo me tengo que amar a mí mismo. Entonces, definitivamente que no puedo ser bondadoso contigo y yo ser malo conmigo mismo, ¿verdad? Pero el punto acá, entonces, es todas las acepciones que lleva esa palabra bondad. Por eso es de que cada vez nos tomamos el tiempo para irnos al griego, si este es el caso, ¿no? Amén. Si ese fuera el caso, como acá, que es el Nuevo Testamento en griego, y tiene todas esas acepciones, pastora. ¿Qué te parece? Mira todo lo que es. Sí, es algo como decimos, ¿verdad? Cuando nos vamos al griego o al hebreo, es algo que nos enriquece,
porque no solamente nos podemos quedar con bondad, sino que miramos todas esas acepciones que tienen y nos abre más el panorama, nos abre el entendimiento y lo podemos entender de una manera diferente y de una manera muchas veces más fácil, ¿verdad? Exacto, y nos, como tú dices, perdón, abre el panorama para poder ver que no solo es ser bueno, sino también ser virtuoso. No solamente ser bueno, sino de beneficio, de favor. Entonces, es bien importante entender cómo ese fruto se tiene que desarrollar. Y al decir se tiene, es porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Es porque Dios viene por los frutos. Es porque es necesario que entendamos de que es parte esencial de lo que realmente somos, que lo que Dios espera que desarrollemos, frutos, Amén. ¿Verdad? Entonces la misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por la cantidad de dones, aunque los queremos todos porque Amén. Son del Espíritu, Amén. Pero en sí lo que uno es los frutos que hay adentro de uno. Amén, porque eso nos da a conocer de que, pues eso es algo que, bueno, Dios da la semilla, pero los frutos ya depende, ¿qué frutos demos de eso? Ya depende de nosotros. Sí. Porque en la manera en que nosotros pongamos atención a la palabra, la pongamos en práctica, la escuchemos, la pongamos por obra, entonces esos frutos van a ir desarrollándose en nosotros. Qué buena la aportación que das, porque esa sería una especie de incógnita, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo le hago para tenerlos? Pero la Biblia dice que son frutos del Espíritu. Uh-huh. Entonces, quien te va a ayudar a desarrollarlos es el Espíritu Amén. Santo que habita dentro de nosotros. Entonces, en algún momento, por ejemplo, si alguien necesita un bien que le hagamos, el Espíritu Santo te va a mover a que lo hagas. Uh-huh. Y si tú no lo haces, estás desobedeciendo, pero dejaste de desarrollar ese fruto del Espíritu Santo que se llama bondad, uh-huh. porque no obedeciste al Espíritu que te está moviendo a hacerlo. Uh-huh. Y eso es bien importante, porque el que nos va a ayudar a desarrollar todos estos frutos es el Espíritu Santo, pero dejándonos nosotros señorear por Él, Amén. ¿verdad? Amén. Que Él nos gobierne. Por eso dice la Biblia en algunas versiones, donde el Espíritu Santo de Dios es Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces es bien importante entender eso, y qué bueno que lo mencionaste, porque son frutos del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo habita dentro de mí, ahora son frutos que yo debo de desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es algo bien, bien lindo, ¿verdad? El poder entenderlo y el poder sentarnos y platicar así, porque muchas veces no lo entendemos. Tal vez experimentamos cosas, pero nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Ajá. Pero cuando nos sentamos aquí a través de la palabra y nos sentamos a meditar, a escudriñar, a verlo realmente, entonces ahí ya podemos entender, se nos amplía el panorama, ¿verdad? Exacto. Para poder entender qué es o cómo podemos desarrollar esos frutos en nosotros. Exacto, es por eso de que el Espíritu nos mueve a que este podcast, estos videos en YouTube, en nuestro canal que están ahí, permanezcan, para que podamos siempre estar viéndolos, digiriéndolos, estudiándolos, sentándonos para poder meditar en la palabra del Señor. Por eso les ponemos aquí todas las bases bíblicas, y lo que estamos tratando ahora es de agarrar un fruto cada martes, porque veníamos con más martes por fruto, ¿verdad? Sí. Pero para dejar una herramienta completa, por así decirlo, ¿no? En un podcast o en un video, estamos agarrando un fruto por martes para poder dejarlos ahí bien enumerados, bien claros, y que los podamos meditar. Entonces, para los que se acaban de conectar, el fruto hoy es la bondad, y el concepto me llama la atención porque vamos a leerles el concepto, la definición de bondad. Y la definición de bondad es una virtud propia de los seres humanos. Ustedes lo van a estar leyendo ahí en su pantalla porque es largo, pero me gustaría que lo veamos todo, porque dice, es una virtud propia de los seres humanos. Se caracteriza por la compasión, es compasión. Esa palabra me gustaría que la subraye mucho, que dice, se caracteriza por la compasión que sienten en un momento dado las personas por sus semejantes. Pero mira lo que dice este concepto o definición, y también por los animales. Imagínate que cómo va a tener uno una compasión por un animalito y no por una persona, ¿no? Entonces, por sus semejantes y también por los animales, actuando siempre en beneficio de ellos sin ningún tipo de interés personal. Entonces, si yo actúo de una manera
si yo soy bondadoso, entre comillas, por interés a algo, deja de ser una bondad genuina. Y yo ya estoy buscando qué saco, cómo me beneficio yo. Cuando la bondad es ayudar, tener compasión y que alguien se beneficie sin esperar nada a cambio, sin esperar que me devuelvan el favor o la bondad a mí. Entonces dice, actuando siempre en beneficio de ellos sin ningún tipo de interés personal, simplemente el hecho de hacer sentir al prójimo seguro, feliz y querido. ¿Cómo miras esa definición que está muy, muy preciosa? Amén. Es ahí donde viene y miramos que primero entre los frutos del Espíritu, lo primero es el amor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si realmente no tenemos amor, no vamos a poder alcanzar este fruto que es la bondad. Porque mira lo que dice acá en este concepto tan bonito. Es una virtud. Uh-huh. Y entonces cuando miramos que nosotros como humanos, como seres vivos, tenemos virtudes que ya vienen, ya son propias de nosotros. Pero eso se le llama intrínsecas. Ajá, son virtudes intrínsecas, amén. Pero como ya vienen en nosotros, ¿verdad? Porque son intrínsecas. Pero acá venimos a través del amor a desarrollar este fruto de bondad, porque es una virtud, pero muchas veces si no tenemos ese amor, no vamos a poder desarrollar esas virtudes que son intrínsecas, pero que necesitan detonar con el fruto del amor. Exacto. Y fíjate que me llama la atención acá en lo anaranjadito donde dice, ¿verdad? Y también por los animales, porque imagínate que tan así es de que si uno no muestra ese tipo de virtud, ese tipo de bondad a un animalito, imagínate qué duro que no esté desarrollado ese fruto en uno, porque entonces si aún uno tiene que mostrarse aún así con los animalitos. Imagínate con un humano cómo uno no va también a ser bondadoso, pues. Uh-huh. Y miramos de que tan así es de que aún a los animalitos, yo cuando digo animalitos me recuerdo de Flynn, de su carita tan, ¿verdad? Y muchas veces, pues, no podemos desarrollar eso o no tenemos esos frutos y que nos lo muestran acá tan lindo, algo como que debe de ser, pues. Exacto. Entonces ahí está la definición de bondad. Es una virtud propia de los seres humanos. Es una virtud propia de los seres humanos que se tiene que detonar con el amor. Ahora como que encajando todos los puntos de vista, ¿no? Que tiene que encajar o detonarse con el amor, porque por eso los frutos del Espíritu más el fruto del Espíritu, es amor. Es el primero, se caracteriza por la compasión. Subrayemos esa palabra compasión porque hemos aprendido eso y ahorita se los explico. Pero dice... la persona que practica la bondad se le llama bondadoso, lógico, ¿verdad? Pero es un concepto del diccionario. El ser bondadoso significa ser benevolente con lo que se encuentra a su alrededor, siempre procurando el beneficio del prójimo a través de acciones humanitarias, aliviando el dolor humano, defendiendo los derechos humanos. Entonces ese es el beneficio al prójimo a través de acciones humanitarias. Es siempre procurar el beneficio de alguien más, siempre procurar el beneficio de alguien más. Entonces cuando tú estás procurando el beneficio de alguien más, lo que estás haciendo es siendo bondadoso, estás desarrollando ese fruto. Ahora, como es compasión, hemos aprendido de que la compasión es el dolor en el nivel más alto, porque hemos visto que hay lástima, hay pasión y hay compasión. ¿Y qué la lástima? Es cuando tú miras a alguien pero no le ayudas, no haces nada, solo te da lástima. Y la pasión es enfocado en ti, pero que la compasión es enfocado en los demás y que lo haces como tuyo. Mira qué diferencia. Pero sin ningún interés. No, definitivamente, porque si no es compasión, ya es interés, y ese interés ya no es un fruto, ya no viene por medio del Espíritu, ya es por la carne, ya es yo quiero sacar algo de alguien, ¿verdad? Entonces, la compasión, que es una virtud, dice, es ser bondadoso con otros teniendo compasión, no lástima, no pasión, es decir, no enfocándome en mis
prioridades, metas, sueños, anhelos, sino en lo que la otra persona necesita. Y entonces yo hago como que si fuera mío el dolor de otro, la necesidad de otro, la escasez de otro, el problema de otro. Es bien tremendo. Es un fruto y por eso es de que lo estamos platicando, porque si lo aprendemos a vivir, va a ser algo precioso, porque llega a convertirse en algo que Dios come. Dice el libro de Cantares: venga mi amado a su huerto y coma del fruto. Entonces el Padre está esperando comer de esos frutos apetecibles que nosotros le ofrecemos, y de uno de ellos es la bondad, el que estamos hablando ahora. Ahora, hay otra palabra que les dije que subrayaran, pero no sé si quieres agregar algo aquí con lo que sería la compasión, entonces, que es lo que hay que hacerle mucho énfasis a este fruto que es la bondad. Amén. Es bien importante lo que estabas diciendo, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo de que la bondad no es de que decir, yo soy bondadoso, pero bondadoso ¿cómo? Viendo el dolor del otro, haciendo lo mío, haciendo realmente como estábamos viendo, de que no con un interés, sino porque en realidad es una virtud que poder ir y poder ayudar al que está ahí, que está en ese momento necesitado. No solamente decir, ay, pobrecito, Sí. pobrecito. No, tener lástima, ¿verdad? Esa es lástima. Sino que al contrario, ok, ay, ¿qué pasó? Pobrecito, pero hagámoslo, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer por él o actuar. De eso se trata, ese es el fruto de la bondad. Entonces hay otra palabra que estábamos subrayando, que era esa palabra, bueno, primero compasión, pero me gustaría darles unos pasajes bíblicos donde Jesús actúa con bondad, con compasión. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión, no tuvo lástima de ellas. No era que él tenía una pasión, no es que no tuviera pasión, pero no es que se enfocara en la pasión que él tenía por lo que hacía, sino tenía compasión por los otros. Por eso la Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, tiene compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, al Señor Jesús tener compasión de la gente porque no tenían pastor, ¿qué hizo? Les dejó pastores, y por eso la Biblia dice en Efesios 4:11 que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con suplir la necesidad que había en las personas, que eran como ovejas que estaban sin pastor. Entonces, ¿qué es compasión? Es suplir por las necesidades que tienen los demás. Sí, es bien importante el poder, insisto, ¿verdad? El poder detenernos y ver realmente qué es bondad, porque acá nos estamos viendo la palabra compasión y miramos cómo en la palabra el ejemplo, que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero miramos aquí a través de la palabra que siempre Él nos da ejemplos tan simples, pero tan prácticos, pero tan edificantes para nosotros, para poder ver realmente qué era la compasión, porque mira ahí, él mira de que bueno, pues hay multitudes, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues preparar y dejar a otros para que les den ese mensaje que él sabía que era lo que les iba a dar paz, era lo que les iba a fortalecer, era lo que les iba a hacer crecer, era lo que les iba a hacer salvos. Exacto, por eso dice después en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y les dice: rogad, rueguen, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la compasión es buscar la manera de cómo suplir por las necesidades que tienen los demás, y el Señor Jesús entonces hizo de él ese problema. Por eso Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor. Amén. ¿Por qué? Porque las multitudes están sin pastor, sin quien los guíe, ¿verdad? Entonces ese es el fruto de la bondad, igual a compasión.
Porque al ver la definición, vuelvo al punto, es sentir compasión por alguien más, es ayudarlo. Entonces, muchas veces pensamos que también es solo pues darle un dinero o darle una ayuda, pero mira aquí la compasión del Señor que se fue a un nivel mucho mayor que solo darle de comer, aunque le daba de comer a la multitud. Él dejó ministros que ayudaran y que guiaran a las multitudes que estaban como ovejas sin pastores. Algo precioso, porque cuando tú te encargas, mira, es esto, no porque seamos pastores, sino que cuando los pastores se encargan de guiar al pueblo, están teniendo compasión. ¿Por qué? Porque para eso el Señor los dejó y están dentro de ese fruto. Entonces, a desarrollar ese fruto que es de poder guiar a los demás. Y al decirle a los discípulos, rueguen al Padre que envíe obreros a la mies, era porque el Señor ya estaba enviando a los discípulos y los discípulos estaban dispuestos a ir también. Amén. Y qué lindo el poder entender eso, ¿verdad? Que a raíz de eso, pues, es que ahora nosotros estamos acá, ¿verdad? Dando esta palabra, ahí sí que apacentando, haciendo ese labor tan lindo que el Padre nos dejó, porque mira lo que dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque pues dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá miramos cómo el Señor le da solución a esa situación, a esa necesidad que había ahí. Exacto. Amén. Mira, dice hermana Kenia, y Dios pide que sean bondadosos y compasivos, o sea, un mandato. No es si quieren, sean, dice. En Efesios empieza más bien sean. Entonces, es cierto, ¿no? Ella nos ponía, hermana Kenia, un versículo acá de Efesios que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Ahí está, bondadosos y compasivos, bondadosos y compasivos. Y ese versículo viene más adelante dentro del podcast de hoy, pero el punto es que es lo que dice mi hermana Kenia, es un mandato, ¿no? Amén. Así como el amor, amarás a tu prójimo es un mandato. Los frutos son mandatos, pero muchas veces no los desarrollamos. Y por eso es de que nos estamos tomando este tiempo para poder ver esos frutos, entenderlos a otro nivel y poder empezar a dar frutos y no solamente esa higuera que tenía un montón de hojas pero no tenía fruto, solo apariencia, y es bien tremendo eso. Mira el otro versículo, te lo voy a dejar para que tú lo leas porque yo creo que a ti te va a gustar mucho. ¿Por qué, verdad? Sí, miren dale. lo que dice Proverbios 12:10, dice, el justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. ¡Wow! Como uno no, imagínate cómo uno no va a poder sentir cuando mira a un animalito. Vuelvo a Flynn. Es que si ustedes miran a esos animalitos cuando sus ojitos, ellos tienen sentimientos, ellos tienen corazón, ellos son ahí dice la Biblia, sienten. Sí, ellos sentimientos. Sienten, tal vez no razonan, pero sí razonan. En parte, actúan por instinto. Es el instinto el que los hace. Pero los animalitos es algo tan tan tierno. Muchas veces, tal vez estás pasando por situaciones y solo miras a tu perrito y hasta ahí miras la bondad de Dios al ver a ese animalito tan tierno, ¿cómo no te vas a compadecer? Si cuando están enfermos uno quisiera que le hablaran a uno y que le dijeran, dime dónde te duele, ¿verdad? El detalle acá es de que dice, el justo sabe que los animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Imagínate. Entonces, tan duro el corazón para que no entienda. Exacto. Entonces, lo que tal vez es bien importante también resaltar aquí sería de que si uno no tiene bondad, no es compasivo, entonces es un malvado. Se convierte en uno en malvado porque no hay compasión en él. Por eso dice, pero el malvado nada entiende de compasión. Entonces debemos de entender de compasión y es bien importante. Este Proverbios es Proverbios capítulo 12, versículo 10 en la versión Dios habla hoy. Entonces, si el justo sabe que los animales sienten, no digamos un justo, va a ver que una persona también siente, ¿verdad? Entonces es bien importante que no nos volvamos malvados al no tener compasión.
No se diga por los animalitos, por las personas, ¿verdad? Que son seres humanos. Entonces, tenemos que aprender a tener compasión para no caer en el nivel de malvados. Ese sería una especie de enfoque en este versículo muy importante también. Y que lo debemos de meditar para no caer en ese nivel, sino al contrario, desarrollar el fruto de compasión. Y por eso es que el Señor tenía compasión. Y fíjate que es algo, como decimos, ¿verdad? Como estamos viendo acá, el fruto es algo que se va desarrollando. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo les digo? Fíjense que cuando muchas veces uno no tiene algo, uno no puede como mostrar ese interés, esa compasión, esa bondad, cuando muchas veces uno no experimenta, pero cuando uno realmente se dispone para experimentar, ese fruto tiene que desarrollarse en nosotros, claro. ¿Verdad? Entonces, una de las formas que vas a ver si realmente ese fruto se está desarrollando es cuando se te presente ahí alguna oportunidad, porque imagínate cuando estaban los leprosos, todos se pasaron llevando al leproso, ¿verdad? Pero hubo alguien que el buen samaritano. En el buen samaritano, sí, los leprosos es diferente. Sí, es diferente. Lo asaltan y la gente que era sacerdotes, levitas, pasaban de largo, se lo pasaban llevando, y alguien que venía de Samaria. Ni siquiera era de él mismo. De su misma sangre. Sino era alguien de diferente país, por decirlo. Es que un samaritano era una mezcla entre un judío y un gentil. Entonces, por eso es de que no se llevaban, porque ya estaban de una manera mestizados. Entonces, para un judío, si una persona se metía con un gentil, entonces ya se volvía en una persona por decirlo así, rechazada. Y eso es lo que pasaba. Y tuvo que venir alguien a quien rechazaban para que hiciera misericordia. Una persona que lo rechazaban les demostró misericordia, compasión, porque se hizo de él el problema. Y mira, qué bello ese ejemplo que pusiste. Sí, y mira, él dijo todo lo que él necesite. O sea, ¿y qué interés tenía él? ¿Qué iba a recibir a cambio? No, nada. Pero la compasión se movió en él, que incluso dijo, yo me voy, pero todo lo que él pida, todo lo que él necesite, yo me hago cargo. Entonces, así es como realmente es la compasión, que no demos a medias para que nos miren, para sacar algún interés de algo, sino que realmente lo demos sin ningún interés de nada, sino por amor al prójimo, por amor al que tenemos, inclusive acá por amor a un animalito. Sí, porque ¿de qué sirve? Volviendo al punto de las mascotas, ¿no? ¿Por qué vas a tener una mascota si pues no la vas a cuidar, no la vas a atender? Ese es el problema. Entonces hay que saber de qué ellos sienten. Entonces si incluso ellos sienten y el justo sabe que sienten, no digamos, hay personas que necesitan también de esa compasión, y por eso es ese fruto bien importante que estamos analizando hoy. Amén. Y ahora miramos de que si usted tiene algún animalito, cualquier mascota, hay que tener compasión. ¿Qué es la compasión? Que miremos que ellos también sienten amados. Amén. Ahora, haciendo una especie como de resumen, entonces la bondad sería el poder tener compasión, el poder ser favorable, pero también bondad es dar. Bondad es dar. Entonces, aquí entra lo que sería este pasaje tan precioso de Hechos 20:35. Si nos lo lees, pastora, por favor. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero lo que está en rojo, ¿verdad? Entonces, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces,
Esa es la bondad. Está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Estaban hablando del Señor Jesús, lo que el Señor Jesús dijo. En el libro de Hechos están recordando lo que el Señor Jesús dice. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es entonces lo que el Señor Jesús nos vino a dejar, lo que nos vino a enseñar. El poder ser compasivos. Él tuvo compasión, Él dio. ¿Qué dio Jesús? Dio todo. Dio todo, dio su vida, lo dio todo, se entregó. Qué gran ejemplo, ¿no? De amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Vemos el ejemplo del amor, más el fruto del Espíritu, amor, gozo. Te das cuenta que el Señor Jesús murió perdonando en la cruz y no tomando el vinagre, con gozo. Amén. Amor, gozo, paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y nos deja paz. ¿Cuál sigue? Más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. No, wow, ¿cómo no iba a tener paciencia? ¿Cómo no iba a ser amable Jesús, benignidad? ¿Y cómo no iba a ser bondadoso? Él es el máximo ejemplo. Ahora, ¿qué provoca la bondad de Dios? Ahora veamos qué provoca esa bondad de Dios, porque ahorita hemos visto qué es la bondad, cómo se puede practicar la bondad, cómo desarrollamos la bondad. Ahora veamos que al tener esa bondad de Dios en nosotros y nosotros ponerla por obra, nos dejan unas riquezas exorbitantes. Segunda de Crónicas 6:41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Wow. Entonces, ¿qué trae la bondad de Dios? Regocijo, gozo. ¿No te sentís bien cuando practicas de bondad? Claro. Sí. Entonces, la bondad de Dios trae regocijo. Y cuando tú practicas esa bondad, te da satisfacción. Amén. Te da regocijo. Amén. Y dices, hice lo que el Espíritu me Amén. dijo. Tal vez yo no quería, pero lo hice. Y después de hacerlo, wow, siento eso. Y es que fíjate que en el versículo anterior, donde estábamos, fíjate que a los necesitados, pero es que no es solamente necesitados de económicamente, Claro. necesitados de amor, necesitados de palabra, necesitados de algún, incluso necesitados de algún abrazo. Muchas veces la bondad se puede mostrar a través de un abrazo. Tal vez alguien viene todo necesitado de una sonrisa. Una sonrisa de alguien que le diga, adelante, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sigue adelante. Y no le está dando monetariamente, pero le está compartiendo ese fruto de bondad, le está dando. Y como dice, tal vez incluso hasta tú mismo vienes pasando un momento difícil, pero cuando tú das esa palabra, ese saludo y todo va a estar bien, adelante, vamos adelante, sin querer, ahí sí, sin esperar nada, pero cuando tú miras, esa bondad se es tan así que hasta te hace cambiar a ti, porque tú te sientes satisfecho de poder ver cómo la persona recibió eso y en vez de estar así todo caído, decaído. Ahora, como dice, sí, vamos adelante. Amén. Y mira, para complementar lo que hablábamos en Crónicas, Nehemías 9:25 dice, y se deleitaron en tu gran bondad. Claro, si leemos todo el pasaje, vemos cómo la bondad de Dios es dándoles viñas, cisternas, olivares, árboles frutales, comieron, se saciaron. Y esa bondad de Dios, porque Dios da, porque bondad es dar, pero ¿qué trae esa bondad de Dios? Trae regocijo y trae deleite. Y así es como funciona la bondad. Al ver qué es lo que trae la bondad de Dios, vemos de que al nosotros ser bondadosos, también nos sentimos de esa forma, nos da esa satisfacción, ese deleite, ese regocijo. Ahora, yo quisiera que leeras 2 de Samuel 22:36, porque estamos en qué provoca la bondad de Dios. Dice, tú me proteges y me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Wow, qué tremendo, porque ¿qué provoca? Es que Él nos protege, nos salva y nos hace ser prósperos. ¿Qué trae la bondad de Dios entonces? Wow, protección, salvación y prosperidad.
tú me proteges, me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Entonces la bondad trae prosperidad. Amén. O sea que por eso dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir, porque la bondad lo que va a hacer es que te va a traer una prosperidad. Entonces yo considero de que este discipulado, este podcast, este video que estamos desarrollando hoy, es de poder meditarlo, no solamente un podcast más, un video más, sino de verdad, como cada fruto, meditarlo y empezar a ponerlo por obra, porque va a traer prosperidad. Muchas veces queremos ser prósperos, pero no somos bondadosos. Y aquí dice, tú me proteges, me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Pero la bondad de Dios lo hace prosperar a uno. Y Amén. cuando tú eres bondadoso, prosperas. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando uno le da al pobre, a Jehová le presta. Y imagínate, ¿por qué? Porque así es una especie de cómo desarrollamos la bondad también, Amén. al darle a los necesitados. Y el Señor no se queda con nada. Y a eso y lo más lindo, que al Padre no se le olvida. Sí. A nosotros se nos olvida muchas veces, pero a Él no se le olvida lo que nosotros hacemos acá, que tenemos oportunidad. Esta es una oportunidad de poder entender qué es la bondad y poder ponerla en práctica, porque a través de eso el Señor nos hace ver, nos hace regocijarnos, nos hace ser prosperados, nos hace estar seguros, nos hace estar deleitarnos, nos hace realmente el poder estar bien, que nosotros podamos decir, wow, de repente, ¿verdad? Tú haces alguna obra y sin esperar. Claro. Sabes de que no te pasó algo, de qué te cubrió el Señor. Saber, porque estás protegido por Él. Amén. ¿Qué te trae la bondad de Dios? Esa es la gran... ¿cómo explico la esencia de esto? ¿Qué es lo que te trae la bondad de Dios? Y al practicarlo vemos todos esos frutos. Entonces estábamos analizando qué trae la bondad de Dios. Trae regocijo, trae deleite, trae prosperidad. ¿Qué más trae la bondad de Dios? Porque la Biblia dice en el Salmo 68:10, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Entonces la bondad trae provisión. La bondad Amén. de Dios trae provisión, la bondad de Dios trae prosperidad, la bondad de Dios trae regocijo, trae deleite. Dice, había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas. El Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Impulsa a llevar buenas nuevas. O sea, la bondad de Dios es algo sorprendente y trae provisión también. Amén. Y cuando hablamos de las buenas nuevas, imagínate, qué buenas nuevas, las buenas nuevas del Señor es poder ir y proclamar, poder ir a anunciar las virtudes, anunciar que hay una esperanza de vida a través del Padre. Amén. Bueno, pues nos vamos a ir a, ¿cómo te explico? Dándonos al final de ello. Sí, vamos a irnos al final de ello. Ya vamos a ir aterrizando porque el tiempo se nos ha acortado bastante. Ya son 44 minutos. Pero, ¿qué trae la bondad de Dios? Vamos a terminar con este versículo en ese punto y luego concluimos con el último versículo. Dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad. Oigan esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mira cómo la bondad va de la mano con la misericordia. Es imposible, es como la fe con obras, van de la mano. Bueno, la bondad y la misericordia van de la mano. No puedes decir que vas a ser bondadoso si no sos misericordioso, porque entonces no nos daría nada a nadie, ni daríamos nosotros nada a nadie. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Pero ahí es donde entra de la mano la bondad y la misericordia. ¿Qué es lo que trae la bondad de Dios? Trae salvación, pero trae una activación de misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, la bondad de Dios trae salvación y trae misericordia. Yo quisiera que anotes todos esos pasajes porque son importantes para que te des cuenta cómo es que la bondad de Dios funciona y que al ponerlo por obra, nosotros somos los más beneficiados de esa práctica, de ese fruto precioso que es la bondad. Amén.
Me llama la atención acá lo que dice en este versículo, porque dice, mira, pero cuando se manifestó, o sea que la bondad se manifiesta. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Entonces hay que pedirle al Señor que la bondad de Dios sea manifestada en nosotros. Amén. Para que provoquemos ser salvos a través de esa manifestación de bondad que Dios tiene hacia nosotros. Es que viene la misericordia, y por la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, que no hemos sido consumidos. Mira qué grueso esto, este está grueso, sí. Porque la manifestación de la bondad de Dios para nosotros provoca la misericordia, y es por misericordia que nosotros estamos aquí el día de hoy. Es por misericordia que el Señor a través de su palabra nos muestra cómo nosotros podemos ser misericordiosos con otra gente. Muchas veces nos vamos a de una vez a rajatabla, ¿verdad? A matar, sí, a señalar, en vez de decir, no, pues hay que ser bondadosos, hay que ser misericordiosos, hay que pedirle al Señor esa manifestación en nosotros para que seamos misericordiosos y que esa bondad sea desarrollada en nosotros. ¿Te imaginas si la misericordia de Dios no se hubiera manifestado para con nosotros, ninguno de nosotros tuviéramos vida? Porque es por su misericordia, ¿verdad? Y que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Eso es lo que nos hace a nosotros permanecer vivos. Es por su gracia y su misericordia. Entonces, ¿cómo no uno ser misericordioso también? Entonces, ahí es donde hay una contradicción muchas veces, donde queremos juzgar, señalar y mandar al infierno a la gente, ¿va? Y del otro lado, pues la gente quiere que la toleren así como es. No hay que ser frutos dignos de arrepentimiento, y uno tampoco tener que condenar y juzgar, ¿verdad? Porque nadie puede mandar a nadie al infierno, sino que al contrario, es la misericordia de Dios. Claro. Entonces, aquí está bien claro, ¿verdad? La bondad de Dios. Ahora, para ir terminando en esta noche, hay un versículo con el que yo quisiera terminar, pero explicarlo antes. Y al explicarlo es porque la bondad también se manifiesta para amonestar. O sea que muchas veces pensamos que solamente es compasión, es dar, y misericordiosos, y es cierto, pero cuando tú eres bondadoso o bondadosa, que es dar, es también dar una amonestación. ¿Por qué? Porque la persona que ama, el padre al hijo que ama, corrige. Bueno, la persona que es bondadosa también te va a dar una especie de amonestación, y eso fue lo que a mí me voló el cerebro cuando llego a este versículo de Romanos 15:14, donde dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Mira, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mira, ese pasaje te deja así como que entonces, ahora como que fuera lo contrario de la bondad. No. Al contrario, es un aditamento más de la bondad, que la bondad va de la mano con el conocimiento. Va de la mano con la misericordia, va de la mano con la compasión. Bueno, pero el conocimiento y la bondad hacen una especie de potencialización para amonestar y para ayudar con esa amonestación a la persona que lo necesita. Claro, porque la bondad no es algo que sea para beneficio propio. Entonces aquí entendemos eso, ¿verdad? De que si en algún momento vamos a poder amonestarnos, no es para mi propio beneficio, sino es para beneficio de la persona. Pero acá también nos habla de que vamos a estar llenos a través del Espíritu Santo, porque si en nosotros está el Espíritu Santo, vamos a poder ser bondadosos para poder amonestar. No vamos a ir a matar, no vamos a ir a señalar, sino vamos a poder ser bondadosos a través del Espíritu Santo y amonestar. Ahora, esa palabra amonestar hay que como que acercarle la lupa, y la voy a buscar al griego, y la palabra es noudeseteo, es amonestar, y es poner en la mente, es advertir.
Mira, entonces cuando tú eres bondadosa y no lo hagas de esa forma, ¿qué estás haciendo? Estás dando un consejo para que no les pase lo que ya te pasó a ti de una manera equivocada. No, que no te vayas por ese camino, te va a salir algo y uno sabe de que ahí sale algo. Por poner un ejemplo así burdo, ¿no? Para poder darme a entender. Esa palabra amonestar es regañar gentilmente. Regañar gentil, es que es algo sorprendente. Yo Amén. me quedo así choqueado. Amén, Es amén. exhortar, pero es regañar gentilmente significa. Entonces ser bondadoso va de la mano con muchos aditamentos, pero lleguemos a este y terminemos con este porque es algo que de verdad no me lo imaginaba. No nos imaginamos que al sentarnos a recibir una plática, un podcast, una enseñanza, una meditación de la palabra de bondad, nos vamos a topar con este pasaje y con esta Amén. definición. Grueso, es grueso. Sí, la verdad, nunca me había detenido. Ay, imagínate cuántas veces repasamos los frutos del Espíritu y hasta no lo sabemos de Amor, memoria. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero el poder es sentarnos y escudriñar, gloria a Dios por aquellos que ya lo sabían. Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Gloria Qué a Dios, bueno. pero yo no lo sabía, amados, yo no lo sabía. A través del estudio, del podcast, a través de poder sentarnos y poder ahí sí que escudriñar la palabra, estoy aprendiendo esto y wow, de veras que sí, qué tremendo, porque la palabra es, yo siempre lo digo, es nuestro manual, acá está hasta cómo debemos de sentarnos, hasta sonarnos, imagínense acá, bondad, regañar, pero gentilmente. Gentilmente, no es de que uno regaño, ¿verdad? Sino que nos vamos a pasar. Por eso era que decías también hace un momentito, no es, ¿cómo se llama? Irnos a los extremos, sino acá nos dice el compartir, nos habla de poder ir, de poder dar, de poder... sin misericordia, compasión. Amén. Pero acá nos enseña que bondad también es poner en la mente, dice, advertir o regañar gentilmente, exhortar. Y ya miramos también qué es exhortar, ¿verdad? Entonces, la verdad nos deja algo bien, bien delicioso, bien lindo, este fruto. Y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de llegar hasta este punto, porque aquí con nos despedimos, aquí terminamos, pero de meditarlo, yo me quedé así como quieto, ya, wow, es algo sorprendente cuando uno dice voy a desarrollar entonces el fruto de bondad y tú sabes que le puedes ayudar a alguien que está mal y que necesita un consejo, hazlo, no dudes. Y es mejor que nos ayuden diciéndonos lo que necesitamos ver, que no lo dicen, porque es bondad. Amén. Y miremoslo también maduramente, es bondad. Es decir, que si tú me dices a mí que necesito corregir algo, tú estás siendo bondadosa conmigo y me estás diciendo lo que yo necesito. Es decir, me estás amonestando, me estás regañando gentilmente, me estás exhortando o viceversa, ¿no? Entonces Amén. Tenemos que aprender a disfrutar de esos frutos, pero entendiendo verdaderamente voy a decirlo de esta forma, en otro nivel, qué es realmente la bondad, ¿verdad? Y no reducirlo solo al darle un pan al que tiene hambre, que eso es bondad, pero no reducirlo solo a eso. Va más allá, ¿verdad? Entonces es algo sorprendente. Así que yo espero que en esta noche ustedes hayan aprendido un poquito juntamente como hemos aprendido nosotros. Es algo Amén. Precioso este fruto, la bondad. Y bueno, pastora, pues hasta aquí llegamos. No sé si tienes algunas palabras finales antes de despedirnos con este fruto precioso de hoy, que es la bondad, el fruto número 6 en nuestra lista. Son 12, recuérdense, son 12. No se vayan a quedar a la mitad, a medias, sino que siempre estén pendientes porque queremos darle fin a todos esos frutos. Amén. Sí, yo le pido al Señor, ¿verdad?, de que Él desarrolle ese fruto, porque es una virtud que debemos de tener. Yo siempre menciono de que tenemos virtudes
y también tenemos cositas ahí que no son buenas, pero pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle ese fruto en nosotros, que seamos bondadosos. Y si en algún momento, amado hermano, usted no ha visto todavía la bondad en esos animalitos, pídale al Señor. Te pegó eso, sí, pídale al Señor que el Señor desarrolle en eso. Sí, es que mira, de veras hay veces que hay tantos animalitos ahí que dan no sé qué y la verdad es que debemos de ser bondadosos, debemos de aprender de que ellos también sienten y allí en la palabra en la palabra hay, me recuerdo que una vez Pastora Dunia te preguntó acerca de los animalitos que si se iban al cielo, ¿te recuerdas? Ella también es con su perrito, pero bueno, ese es otro tema. A todos los que tenemos mascotitas, a todos los que tenemos ahí algún animalito, aprendamos a ser bondadosos. Si los tenemos, amémoslos. Y no digamos, ¿verdad? A nuestro prójimo, claro. No digamos al que tenemos a la par de nosotros, a todos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo podamos desarrollar ese fruto y que podamos caminar con eso, sabiendo de qué es bondad realmente, sabiendo qué es lo que provocamos al poder desarrollar, poder poner en práctica lo que es el fruto de bondad. Así que, efecto para terminar el tema bondad. ¡Bam! Eso, ahí está, bondad. Ese fue el tema de hoy, así que nos despedimos. Recuérdense, Pan, Mosto y Aceite PAMDEL. Tenemos mañana miércoles nuestra intercesión. Tenemos también nuestra escuela profética. Amén. Estamos ahorita en un tema sobre la imposición de manos, pero a la vez las profecías personales, porque va de la mano. No se vayan a quedar, por favor, a las 7 en punto de la noche. Los esperamos acá. Tenemos también nuestra doctrina básica en inglés. Y el día viernes tenemos una fiesta para nuestro papá. Amén, también a las 7 de la noche, no se vaya a quedar en su casita, se viene. Y el día domingo a las 10 de la mañana vamos a estar celebrando, pero este sábado a las 4 de la tarde o a las 5, ahorita se me fue la hora, a las 4, gracias Janita, servicio de jóvenes, así Amén. Que vénganse todos los jóvenes también y tenemos para celebrar cada día. Así que no se vayan a quedar. Les amamos, les bendecimos. Gracias por estar pendientes de este podcast, este video, este live y que puedan ustedes sentarse a la mesa y también de esta forma poder meditar y estudiar la palabra. Gracias, Janita, por estar ahí en controles. Nuestra chica de producción ahí siempre. Gracias, mamá. Te bendecimos, te amamos y gracias a todos. Les amamos, les bendecimos. Bendiciones. Sí. Feliz noche, Dios les bendiga. Bendiciones. Si no sigo hablando.